No, pero yo creo que nosotros invertimos el horario de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy fue de 4 a 4:30. Sí. No, espérese, yo todavía no he planteado mi tema, pero ven acá. Sobre el cadáver de Valentín. Ustedes me consultaron algo. ¿Qué otra cosa? Israel, Aprovechando que yo entré temprano porque Valentín iba a entrar tarde. Qué bueno recordarlo. Israel, yo tengo una noticia corta para ti. Subieron los combustibles otra vez. ¿Cómo vamos con el tema de la deuda? Bueno, el minuto de hito. De manera oficial, como dice Leila, el minuto de hito. El hecho es que definitivamente ellos publicaron que algunos combustibles iban a aumentar. No obstante, no publicaron primero el asumir el costo del aumento de los combustibles, que era hasta hace 2 semanas a lo que nos tenían acostumbrados. O sea que se mantiene la acumulación del déficit que ha asumido el Estado por el aumento de los combustibles, que es de alrededor de 2.000 millones de pesos. Ahora bien, hay una variable que como este monto no estaba contemplado en el presupuesto que se iba a gastar y sobre todo de esta forma, existe la posibilidad, porque en el pasado se había hecho, y creo que fue en el gobierno de Leonel Fernández, el gobierno asumía los costos de los combustibles y pasado unos meses, en la medida que el combustible iba bajando, iba compensando lo que gastó con lo que iba resubiendo, con la reducción que iba teniendo. No puedo aseverarlo con un 100% de certeza, pero ya es una práctica que se había hecho en gobiernos anteriores. Esperemos que no sea esto, porque al final, como le comentaba en programas anteriores, al final, de la forma que sea, como quiera nosotros, los ciudadanos, vamos a terminar pagando el costo de los combustibles y los porcentajes que el gobierno ha asumido hasta el día de hoy. En aumento de precios de otros rubros de la economía. Eso es Así es. evidente, eso es un axioma fácil de entender. Mira, yo creo que el gobierno se ayuda a sí mismo cuando asume el aumento de los precios de los combustibles, porque lo contrario sería encarar una crisis social mucho más costosa. Además, los gobiernos están para eso, se pagan impuestos precisamente para que los gobiernos estén en capacidad de encarar los problemas que periódicamente o sucesivamente se vayan produciendo para proteger a la población, porque de eso es que se trata. Bueno, es una situación muy difícil. Yo creo que a partir de mañana, el lunes, hay una manifestación convocada que puede derivar en mucho conflicto y puede ser el inicio de una serie de expresiones antigubernamental que ojalá no sea, no provoque disturbios ni alteraciones del orden público. Pero la verdad es que hay muchas cosas que están incidiendo en la sociedad dominicana. Por ejemplo, el gobierno allá, a partir del día de hoy, yo creo que cesa, quédate en casa. Sí. Creo que se está estudiando la posibilidad de suspender también en el muy corto plazo la única que quedaría, que sería fase 1. Y si además de todo eso siguen los desempleos, siguen las cancelaciones de gente, aunque nombren a otro en su lugar y no se le paguen las compensaciones, y además de eso se introduzca un aumento en los combustibles, eso es como echar gasolina a una fogata. Y un anuncio de reforma fiscal que cayó como balde de agua fría esta Claro. semana, que Así es es. una de las cosas que me gustaría que Israel nos diera un poco de luz en qué consistiría o qué más van a grabar, porque ya uno no se imagina qué más impuestos se podría establecer. ¿Cómo podríamos esperar una posible reforma fiscal anunciada por el gobierno? Antes de entrar en el tema de la reforma fiscal, Grabaremos la felicidad y grabaremos el amor. Adelante, Israel. antes de entrar en el tema de la reforma fiscal, no puedo dejar de hacer el comentario en función a lo que acaba de decir don Miguel, que tenemos un gobierno que increíblemente, ojalá y don Luis esté viendo este programa, que anuncia por un lado que está ahorrando, cosa que los gobiernos no están para ahorrar, y sobre todo cuando estamos en crisis, primero. Y segundo, entonces, por otro lado, tenemos piquetes de ex empleados frente a las puertas de las instituciones públicas reclamando sus prestaciones laborales. A mí me gustaría que alguien con manzana, después que se acabe el programa, me lo explique.
Entonces, ya pasando a la parte de la reforma fiscal, el tema con las reformas fiscales en República Dominicana, que es un proyecto que tiene exactamente 5 años de atraso, debió realizarse en el 2015, producto de la aprobación de la ley 0112 en el año 2012. Ya tenemos exactamente 5 años de atraso, en total 8 años de que fue aprobada la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que contempla el pacto fiscal. Y el pacto eléctrico que el pacto eléctrico fue suscrito incluso con reservas del gobierno, porque el presidente el presidente Abinader, cuando se firmó, dijo que no estaba totalmente de acuerdo con el mismo. Y la parte pero había que firmarlo. Sí, había que firmarlo, pero se pudo haber firmado antes, en el 19, y fue el mismo PRM que al final se retiró. Así es. Y de hecho, en lo que firmaron, no se establecieron ninguno de los 19 puntos que el PRM planteó. Pero en el tema de la reforma fiscal, lo espinoso de esto es que el dominicano percibe en sentido general, y noto en todas las escalas de la sociedad dominicana, desde el más humilde de los dominicanos hasta el más encumbrado, que cuando se habla de reforma fiscal, de lo que estamos hablando es de nuevos impuestos. Y partiendo de la premisa de la necesidad de recursos que tiene el Estado Dominicano presentada en el último presupuesto y partiendo de la baja en las recaudaciones del año 2020, entonces se hace inminente una reforma fiscal. Ahora, tenemos 3 puntos de vista, los cuales se los voy a plantear de manera resumida. La primera, que es la que establecen los empresarios a través de la Asociación Nacional de Empresarios de la Zona Industrial de Herrera. Ellos establecen que estarían de acuerdo con la ampliación de la base del ITEVIS, que es uno de los principales impuestos en República Dominicana. Pero reduciendo el monto, reduciendo la tasa. Reduciendo la tasa. Eso es importante. Pero ellos establecen, más que reducirla, mantener el mismo porcentaje, pero no subirla. Nunca subirla. Eso es importante establecerlo. Por otro lado, entonces... Pero eso es agregar impuestos, porque hay muchísimos alimentos de la canasta básica que no pagan ITEVIS. Y servicios, además. Y servicios. Entonces, por otro lado, entonces tenemos una posición que establece el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, quien establecía primero que el gobierno todavía no tiene un anteproyecto preparado, pero que se están analizando varios modelos. En función de esas declaraciones, que la hizo, creo que fue en el periódico Hoy, se le preguntó que si esto afectaría a la clase más baja en República Dominicana. Y su respuesta fue al respecto de que no van a crear, no van a aumentar los impuestos, pero que de que sucediera o que se ampliara la base, iban a crear mecanismos para compensar el aumento de los impuestos. Estas fueron las palabras de Miguel Seara Jato. Palabras más, palabras menos. Y finalmente, entonces, tenemos al Fondo Monetario Internacional, que en sentido general proyecta un panorama bueno para la República Dominicana. No obstante, hace su trabajo en función de garantizar que las empresas, nuestros acreedores, los acreedores del Estado Dominicano, o sea, quienes compran nuestros bonos, quienes hacen inversión en República Dominicana en los diferentes instrumentos financieros que emite el Estado Dominicano, se le garantice el pago de sus acreencias. Y tiene entonces que verificar el cumplimiento desde el punto de vista del pago de los intereses que alrededor de nuestro país pulula. El hecho es que establece... ¿Tú no crees que la pandemia va a obligar a una moratoria de los préstamos, del pago de los préstamos de los países en desarrollo? Yo no creo. Yo no creo. Sobre todo porque si la premisa, y aquí vamos a remontarnos en lo que inicialmente Leila establecía y me preguntaba, si nos remontamos y usted también lo plantea, a que este es un gobierno que procura las alianzas público-privadas y que es un gobierno de relativo apoyo al capital, entonces
esto puede dar al traste con que no necesariamente República Dominicana se vea obligada a caer en moratoria, no. Y por otro lado también, si nosotros preparamos una buena estrategia de desarrollo nacional, también se pueden conseguir los fondos para financiar ese proyecto de desarrollo nacional en el corto, mediano y largo plazo. La única posibilidad es seguir emitiendo deuda. Seguir emitiendo deuda. Ahora, vuelvo y le digo, si usted va a coger 100,000 pesos prestados al banco, usted tiene que decirle al banco para qué lo quiere esos cuartos. Entonces, eso llevémoslos para los ciudadanos que nos están escuchando y viéndonos en este momento. Eso usted tiene que traspolarlo al Estado Dominicano. Si el Estado Dominicano va a coger, qué sé yo, 100,000 millones de pesos de dólares para lograr el desarrollo de República Dominicana, tiene que decir cuáles son los sectores en los que lo va a invertir y qué es lo que persigue con esas inversiones. A tu parecer, ¿cuáles son los sectores que más capacidad tienen para ser explotados que actualmente no están siendo explotados? Mira, todos sabemos el turismo y toda la cosa, pero... La minería, hay que impulsarla. Y la agricultura. Y la agricultura. Yo quiero hacer un de orden ahí, antes de responderte esa pregunta. Primero, porque el Fondo Monetario establece, para que ustedes tengan una idea, que en República Dominicana la presión tributaria del año 2019, que es el que estamos tomando como referencia, fue de 14.4. El presupuesto del año anterior establece que la presión tributaria va a ser de 13.9, o sea, va a bajar 0.6%. Ahora, el promedio de la región es de 24.5%. Para que la gente tenga una idea. Sí, pero eso no está sincerizado. No, estamos claros, pero yo quiero que ganemos la idea para que me puedan entender el punto. Para que la gente entienda lo que nos están escuchando. Ese porcentaje, 14.5% del 2019, es lo que representó las recaudaciones del Estado Dominicano partiendo de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, ya estamos claros que es 14.5 y que el 24% es el promedio de la región. Ahora bien, el mismo... Entonces, lo que tú quieres insinuar es que para reducir el peso de los impuestos en el Producto Interno Bruto y decir que estamos por debajo del resto de las naciones, solamente hay que subir el Producto Interno Bruto. Es una operación... No, porque yo estoy hablando en términos porcentuales, no en términos absolutos. Deme chance ahí para que usted me entienda. Yo lo que estoy diciendo es claramente... Entiendo perfectamente. Yo voy a justificar en este momento que no estoy de acuerdo con una reforma tributaria. Yo estoy de acuerdo con una reforma fiscal y en su momento lo plantearé con Dios delante en el mismo Congreso si es necesario. El hecho es que República Dominicana, producto de que el sistema castiga al emprendimiento y castiga la formalización, los ciudadanos temen formalizarse. Si usted recuerda, en el estudio que analizamos del Banco Central la semana pasada, yo les dije a ustedes que del 100% de la población que tiene acceso a servicios financieros, el 53.6% no tiene producto financiero de los dominicanos. Y del otro 46.4% que queda, el 51% tiene al menos un producto y va a renunciar de él. Y finalmente, entonces, el castigar el emprendimiento en República Dominicana. Entonces, en República Dominicana, quienes estamos pagando, y ahí me circunscribo y lo circunscribo quizás a usted, estamos pagando más de lo que deberíamos pagar. ¿Por qué? Porque hay sectores que por el sistema castigarlo no están pagando. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir claramente? Claro, claro. Los sectores informales en República Dominicana, teniendo nosotros tasas de impuestos del 18% del ITEVIS, 10% de selectivo al consumo, impuestos sobre la renta en un 27%, esas operaciones en total plantean una tasa de tributación promedio de cualquier empresa o ciudadano que roza el 35%. Pero además todo lo que estamos pagando. El transporte, la gasolina, la energía eléctrica, todo eso está también está cargada de impuestos. Es decir, esos impuestos indirectos, si tú te compras un refresco, paga impuestos. Si compras una botella de ron, paga impuestos. Si compras una botella de vino, paga impuestos. Aquí se pagan impuestos adicionales, además de todo lo que tiene. Tú tienes que abastecerse, tú de agua, tienes que generar tu propia electricidad,
tiene que buscar seguridad, personal, educación. educación, tiene que pagar educación. Es verdad que un pasaje aéreo tiene todos los impuestos del mundo, que hay gente que viaja a Puerto Rico para comprarlos desde allá porque cuestan Claro, abismalmente más claro, baratos. Claro, así es. Entonces, siguiendo con mi punto, que no estoy de acuerdo con ningún impuesto en República Dominicana. La Dirección General de Impuestos Internos, en manos de un súper profesional como don Luis Valdés, tiene que procurar dejar de responsabilizar a los intermediarios, en estos casos las empresas, para que sean los persecutores, agentes de retención y de percepción, sino empezar a hacer su trabajo al respecto de las empresas y ciudadanos que en alguna medida están en la informalidad y que no están pagando ningún impuesto, porque estamos pagando justos por pecadores. Eso en ese sentido. Y por otro lado, imagínense que no se hizo nada en la Dirección General de Impuestos Internos de manera administrativa para perseguir a los sectores informales que están produciendo dinero, ¿verdad? El otro caso que tenemos, y es un asunto de responsabilidad también, es el gasto tributario. Para que ustedes tengan una idea, en el año al 8% del Producto Interno Bruto, tengo entendido. Para el año 2019 fue equivalente al 6.7% y para el año 2020 fue equivalente al 4.8%. Esto por la merma en la situación económica. Pero en promedio estaba entre un 6 y un 7 de nuestro Producto Interno Bruto. En términos reales, representó, porque esos números están ahí, cada vez que una empresa de esas solicita una exención, tiene que emitir una certificación, fue de alrededor de 237,000 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, lo único que tiene que hacer Luis Abinader es, como lo recomienda el Fondo Monetario, porque esto no es un asunto que Israel Abruzzo lo está inventando, no. Yo lo que estoy diciendo es parte de las premisas de lo que estableció Miguel Seara Hatton, de lo que establecen los empresarios que se han pronunciado al respecto. Y el Fondo Monetario Internacional, que recientemente concluyó su informe y lo publicó, está en todos los periódicos. Entonces, el Estado Dominicano debe abocarse a revisar esos gastos tributarios. Ay, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y recortarlos. Si los recorta a la mitad en los casos en que esas exenciones fiscales, esos gastos tributarios, no han surtido el efecto, porque no estoy hablando de castigar a los que el producto de esas exenciones han producido bienestar social en las zonas en donde se encuentren. No estoy hablando de eso. Entonces, revisarlo y recortarlo a la mitad. Y con esa cantidad de recursos, República Dominicana no tiene que crear ningún impuesto. Entonces, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo con la creación de ningún impuesto. Explícale a los oyentes lo que se llama el gasto tributario, porque la gente no lo entiende. El gasto tributario son los impuestos que el gobierno deja de cobrar por exenciones a la clase empresarial. Así es, cualquier otra actividad. Para que tengan una idea que es la que más la gente maneja. El tema de los combustibles. El Estado Dominicano decide, por poner un ejemplo que es real, a la empresa minera. Le dice, mira, producto de la generación de riqueza que tú tienes, nosotros te vamos a eximir del pago del impuesto a los hidrocarburos. Para que ustedes entiendan. Si un galón de gasoil a mí me cuesta 200 pesos, a él le va a costar 100 pesos. Ahora, con esos 100 pesos, que es en lo que se debe traducir el gasto tributario, supone que esa empresa le va a agregar valor a la nación dominicana, a sus ciudadanos, porque el Estado está renunciando a la administración de un tributo, de un impuesto, que supone que él lo va a utilizar para lograr el bienestar común, que es el fin ulterior de todo Estado. Entonces, cuando el Estado delega la responsabilidad de cobrar un impuesto, ya sea eximiéndoselo o simplemente reembolsándoselo, eso debe en alguna medida retribuirse en la sociedad. Por eso se llama gasto tributario. Y me gustaría explicárselo con un ejemplo. En una familia de 4 miembros, esposo, esposa e hijos, producen en promedio 100,000 pesos mensuales, una clase media, y el padre va donde su esposa, el esposo, mira, ahí está el dinero, administralo, ahí están los 100,000 pesos.
y la señora dice, en este caso el padre seríamos nosotros, los ciudadanos que pagamos los impuestos, y la esposa sería el Estado Dominicano. Imagínense ustedes que su esposa, el Estado Dominicano en este caso, vaya a la casa de al lado y le diga, mira, de estos 100,000 pesos, toma 20,000 y administralo tú. Al final de cada año se supone que o los ciudadanos que pagaron los 100,000 pesos o el Estado Dominicano que delegó la responsabilidad de gastar esos 20,000 pesos en la vecina, deben ver en qué los gastó. La gente lo entendía hasta que tú diste ese ejemplo. ¿Cómo? La gente lo entendía perfectamente hasta que tú diste ese ejemplo. Ustedes conocen la expresión, ay, ñeñe. Ay, ñeñe. Ay, ñeñe. Y vamos a grabarlo a los empresarios. Ay, ñeñe. Yo escuché entonces, una vez. Ay, ñeñe. Entonces, ay, ñeñe, don Miguel. No, yo escuché una vez, yo participé en una reunión de empresarios en Bolivia. En una oportunidad fui a entregar un puesto del ingeniero Carlos Morales Troncoso como presidente para el área del Caribe, República Dominicana, del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, CICIP, del cual yo era director ejecutivo aquí en la República Dominicana. Y escuché un famoso discurso de un presidente de una asociación de esa de América Latina, que se quejaba de que la gente creía que para los empresarios el dinero lo era todo. Y entonces él dijo, el dinero no lo es todo. También hay tarjetas. El amor es el otro 2%. El dinero no es todo, también hay tarjetas de crédito. Exactamente. No, pero muy interesante, Israel, te felicito porque tú un problema tan complejo, tan difícil de entender, incluso para las personas que estudian esa materia, tú lo has expuesto con tanta sencillez y con tanta diafanidad que realmente yo creo que mucha gente sabe lo que ya es el gasto tributario y entiende los vericuetos de la política económica que muchas veces el gasto tributario. El gasto tributario es que la madre le dé a la vecina parte de los ingresos Israel, con su explicación que fue perfecta, como dice don Miguel, le arruinó el viernes a mucha gente, porque ahora uno se quilla más cuando uno piensa, o sea que el gasto tributario es ponérsela fácil a la gente que más cuarto tiene en el país, mientras quieren hacer una reforma fiscal para grabarnos a nosotros los que estamos jodidos. Ese ejemplo fue sexista, fue un ejemplo sexista. ¿Y por qué no fue al revés? O sea, ¿por qué no fue la mujer que le dio el dinero al hombre para que lo administrara? Y este lo llevó de la vecina. Pudo haber sido al revés. Hay que ver si había una relación entre el papá y la vecina. Claro. No fue al revés. Una novela, vamos a hacer ahora. Miren, hay otro ejemplo que lo vivimos recientemente, el ejemplo de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Esa ley se creó para que se desarrollara la frontera, no para que 20 años después haya que crear una nueva ley para mantener lo poco que se tenía. Ay, ñeñe. Al final, esas 7 provincias son las más pobres de las 32 que forman la República Dominicana. Ese es un ejemplo claro. La intención que se llevó cuando se aprobó esa ley a la sazón Hipólito Mejía presidente era desarrollar de una vez y por todas las zonas de desarrollo fronterizo. Ahora, no se crearon mecanismos de retroalimentación para fiscalizar que esas exenciones se estaban traduciendo real y efectivamente en bienestar social para esa zona. Y finalmente entonces se comete el error, porque lo dije también, que fue un error, el aprobar esta ley, que es un gasto tributario, forma parte de ella. Voy a tuitear en mis redes el último análisis del gasto tributario, forma parte de ella y qué porcentaje entonces se pagó, se eximió a través de esa ley, y que finalmente haya que aprobarse corriendo, sabiendo que íbamos a tener por eso una es que nosotros, inmediata. la práctica en la República Dominicana es aprobar leyes que estamos conscientes que no vamos a poder cumplir o que no vamos a poder aplicar, y por eso es que aprobamos una ley y al año siguiente estamos ya trabajando para reformarla. Bienvenida a la ley de extinción de dominio. Bienvenida a la ley de extinción de dominio. Y la modificación del código para meterle 20 al delito de corrupción, según dijo Pacheco esta tarde. Eso es un disparate de presidente. Y que me excuse el presidente, con el debido respeto, eso es un disparate. Aquí nosotros... No, pero es un disparate quien lo diga, y lo han dicho mucha gente.
que estamos propugnando por la agravación de las penas, cuando nosotros tenemos penas asociadas que te llevan lejísimo, y para los asuntos que sean menos drásticos, la infracción general y la punición general. Eso no tiene sentido. Este es un país de locos, señores, pero Pacheco, que debe saber lo frágil del sistema de enjuiciamiento penal y de persecución penal en la República Dominicana y lo poco fiable que son, lo poco institucionalistas, como Pacheco se puede estar propugnando por eso, para lucir bien ante la gente a sabiendas, él mismo en su carne, en su persona, Pacheco, que fue una víctima de la persecución en la República Dominicana indebida. Bueno, dicen que de poeta, ¿cómo es? Que de loco, poeta, niños, tenemos un poco todo, pero lo que no tenemos ya es tiempo, porque se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Se lo llevó el gasto, se lo llevó la deuda social acumulada. El gasto tributario. Recuerden, se lo llevó. Recuerden que el lunes estaremos aquí de 4 a 5 por Rumba 98.5, don Miguel Guerrero, Leila Mejía, Valentín Medrano. También nos acompañará Israel Abreu y una servidora Olga Almanzar. No se pierdan nuestra próxima propuesta, El Rumbo de la Tarde con Los Poderosos.